Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 24, y les invito a que lo sigan con su vista, hermanos. Y la palabra de Dios dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Amén. Le damos el tiempo a nuestro hermano, hasta el 24, hermanos. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Y damos el tiempo a nuestro hermano Juan Manuel Corte, quien compartirá en esta tarde el mensaje para nuestras vidas, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que aquí estás presente, porque tu palabra dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te pedimos, Padre, en esta tarde nos permitas ahondar en tu palabra, meditar en ella y asimismo tener el alimento espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, y en esta tarde yo quisiera hablar y comentar acerca del título que le hemos puesto a este pequeño mensaje, a esta pequeña meditación: el cristiano íntegro. ¿Y qué entendemos por íntegro? Bueno, íntegro viene de la raíz que dice integrat, que quiere decir sin dobleces, que quiere decir completo, que quiere decir aquello que reconocemos de primera mano y que no cambia, que es íntegro, ¿sí? Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera basarme en estos 3 pasajes que están así determinados o que están así clasificados dentro de la Reina Valera, y cada uno de ellos, de acuerdo a la temática que está desarrollando. El primero dice tesoros en el cielo, con su título. El segundo, la lámpara del cuerpo. Y el tercero, Dios y las riquezas. Y entonces vamos a ver en primer lugar, con este primer tema, que el cristiano íntegro, hermanos, es aquel que hace tesoros. Es aquel que hace tesoros, ¿sí? Pero Jesús está aquí en este sermón. Nuestro hermano Octavio nos compartía el domingo pasado, pues prácticamente fue el sermón más largo registrado dentro de la Biblia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí en este capítulo 6, Jesús les está diciendo a quienes le escuchan: no os hagáis tesoros en la tierra. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? No os hagáis tesoros en la tierra. Bueno, enseguida está diciendo donde la polilla y el orín corrompen. Bueno, nosotros sabemos, entendemos lo que hace este animalito, ¿verdad? Llamado polilla. Es un animalito, una especie de como de palomita, ¿verdad? Que por lo regular entendemos que se aloja dentro de los closets, ¿verdad? Y nosotros tenemos ahí nuestra ropa guardada. Recuerdo, ahora ya no es costumbre, pero cuando nosotros éramos niños, abríamos el closet y surgía un olor muy característico de unas bolitas blancas que le llamaban naftalina o neftalina, algo así, ¿verdad? ¿Perdón? Naftalina, ¿verdad? Y ese olor, entiendo, o de niños así lo entendíamos, que alejaba a las polillas, ¿verdad? Y digo que de niños porque ahora, pues creo que ya no
ya no lo llegamos a percibir, ya no lo usamos, o por lo menos nuestra ropa ya no se apolilla, o si se apolilla ya no nos damos cuenta. Pero sin embargo, este animalito lo que hace, o lo que hacía, o lo que sigue haciendo, porque sigue existiendo, pues es precisamente corroer la ropa en este caso. Pero también Jesús ponía como ejemplo el orín, ¿verdad? Y es algo pues que nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué menciona Jesús el orín? Porque también es una especie de ácido, de líquido ácido, que si nosotros vemos el efecto que causa, va también a corromper, va también a deshacer, va también a perjudicar, en este caso, las cosas materiales, ¿verdad? Pero Jesús decía, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque la característica del ser humano es esa, hermanos. La característica del ser humano es hacernos precisamente tesoros en la tierra. Y entonces escogemos de alguna u otra forma diferentes artículos, diferentes cosas, diferentes materiales a los cuales nos hacen sentirles cierto apego, cierto aprecio, y podemos estar hablando, ya dijimos, por ejemplo, la ropa, podemos estar hablando quizás del carro. Hay personas que su carro lo tienen pero súper impecable y lo lavan a cada rato y llueve y al ratito ya lo están lavando otra vez, ¿verdad? Y hay personas que no es el carro ni es la ropa, pero que son diferentes cosas materiales, la misma casa, ¿verdad? Hermanas que se afanan tanto, hermanos, que yo le aseguro que cuando usted compró la nueva sala para la casa, o cuando compró una alfombra para la casa, o cuando compró el comedor, usted llega bien cansado del trabajo y espérate, no te metas, primero límpiate los zapatos, ¿verdad? Bueno, pero pues es que yo, no me lo ensucies, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sentar ahí en el sillón nuevo si vienes todo sudoroso, ¿verdad? Primero cámbiate y después te vienes a sentar, ¿no? Bueno, quiere decir que las pertenencias cambian muchas veces de dueño, pero a final de cuentas estamos tan inmersos y nos apropiamos tanto de las cosas materiales, y ya no digamos en este caso también de estas cosas, sino también del trabajo, también de otras cosas que nos esclavizan, que nos empezamos a hacer tesoros en la tierra y cuidamos de tal manera estos tesoros que les damos toda aquella atención y descuidamos precisamente lo que Jesús está diciendo. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay este tipo de situaciones, donde no hay polilla, donde no hay orín. Y todavía dice Jesús con otras palabras más, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque déjeme decirle que entonces todos nuestros tesoros en la tierra los tenemos que cuidar de tal manera que no haya ladrones que minen ni hurten, ¿verdad? Y nuestro carro pues lo cerramos bien, ¿verdad? Nuestra casa la dejamos bien cerrada. Pero Jesús está diciendo, el cristiano íntegro es aquel que hace tesoros en el cielo. Después Jesús está hablando de la lámpara del cuerpo, versículos 22 y 23. Y llama mucho la atención en este sentido estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque nos está diciendo en primer lugar que la lámpara del cuerpo es el ojo, el ojo. Y alguien pudiera pensar, bueno, en la realidad pues el ojo no da luz, ¿verdad? Más bien el ojo recibe luz. Pero sin embargo, Jesús pone este ejemplo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces nos está hablando que el ojo bueno, aquel ojo que percibe y que capta y que recibe todas aquellas cosas agradables a nuestro Dios, va a llenar el cuerpo de luz.
¿Qué es lo que hacemos con el ojo? Vemos. El ojo nos sirve, por ejemplo, para leer la Biblia. Y cuando hablamos del ojo bueno, entonces estamos también hablando de las cosas buenas que le agradan a Dios. Si nosotros con el ojo estamos leyendo nuestra Biblia, entonces nuestro cuerpo se va a llenar de luz. Si nosotros con nuestro ojo estamos viendo hacia los demás y estamos dando servicio a los demás, a los necesitados, a aquellos que requieren de la ayuda y el apoyo del cristiano, entonces tu ojo está siendo bueno, ¿verdad? Pero este contraste, y aquí es cuando yo me pongo a meditar, si tu ojo es maligno, dice ahí, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo es maligno, ¿y a qué se está refiriendo aquí también? Bueno, a la vista, pero a lo que vemos, a lo que captamos, a donde ponemos nuestra atención directa, pero que no agrada a Dios, ¿verdad? Y entonces hay que pensar esto, hermanos, porque nosotros podemos decir, bueno, yo veo o mis ojos ven aquellas cosas que agradan a Dios porque yo soy creyente, ¿verdad? Pero le preguntaba hace rato a Lucy, todavía analizando lo que estamos platicando, yo recuerdo que su abuelita, la abuelita de Lucy, ya muy grande de edad, en los 90 años, la visitábamos y ella tenía problema ya de la vista. Entonces sus nietos acostumbraban, abuelita, ¿quién soy? No, pues por la voz eres fulano. Pero no me ves, abuelita, no me reconoces. No, ella decía, yo solamente veo bultos. O sea que percibía algo, pero pues ya nada más veía bultos, ¿verdad? En su percepción esa era. Y hermanos, el cristiano, parece que ella tenía cataratas, ¿verdad? Tenía cataratas. El cristiano, hermanos, muchas veces su ojo espiritual también sufre de cataratas. Porque está diciendo ahí Jesús, si la luz que en ti hay es tinieblas, si la luz que en ti hay, o sea, si tú como cristiano requieres y sabes que tienes la luz, ¿verdad? Porque la luz a final de cuentas es la palabra de Dios aplicada a tu vida, la palabra de Dios que tú conoces. Pero Jesús está diciendo, si la luz que en ti hay, es tinieblas, o sea, si nada más ves bultos espiritualmente hablando, si no estás aplicando todo aquello que la palabra de Dios dice y es tinieblas, dice, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Si nosotros, hermanos, como creyentes, estamos en tinieblas, y cuando habla de tinieblas, no se refiere en este caso ya a esta situación, a esta sensación de no poder ver, sino de andar erróneamente, sino de andar en pecado. Nos decía el hermano en la mañana en la clase con respecto al arrepentimiento, ¿verdad? Andar en un rumbo muy diferente al que Dios nos pide, tomando otro camino, tomando otro sendero, simplemente, como decimos comúnmente cuando no vemos, andar a tientas. Entonces, si estamos así, aun cuando decimos que tenemos luz, ¿cuánto más dice aquí, dice el Señor Jesús? ¿Cuánto más no serán las mismas tinieblas para nosotros? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que debemos, hermanos, a nuestros ojos, limpiarlos, tenerlos conscientes, tenerlos bien claros de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo desde el punto de vista espiritual es aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando nosotros la estudiamos, cuando la analizamos, cuando estamos nosotros inmersos en lo que la palabra de Dios dice. El tercer párrafo, versículo 24, dice ahí, ninguno puede servir a dos señores. Y esta parte, hermanos, sería
una pregunta de reflexión. Aquí Jesús pone como ejemplo a Dios y al Dios de las riquezas. En la versión antigua, este Dios se llamaba Mamón. ¿Sí? Entonces no puede servir a Dios y a Mamón. Así dice en el antiguo. Ahora ya le ponen a las riquezas. Pero yo le diría, hermanos, como creyentes, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida diaria, quizás no servimos a las riquezas, porque yo creo que ninguno de aquí tenemos esa capacidad monetaria de estar sirviendo a las riquezas. Cuanto mucho nos preocupamos por tener lo necesario cada día. Pero también hay otro Dios en esta tierra. Y yo lo preguntaría como creyentes. ¿Servimos a Dios o servimos al diablo? ¿Cuáles son nuestros hechos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras formas de llevar nuestra vida adelante, nuestra vida cristiana, si realmente estamos sirviendo con nuestra vida a Dios? Pero es que si no servimos a Dios, a otro estamos sirviendo. ¿Y en dónde estamos en ese parámetro y en ese nivel de servidumbre? ¿Hasta dónde podemos analizar nuestra vida y decir, realmente yo estoy sirviendo a Dios? En esta época, hermanos, en esta etapa de la vida que estamos viviendo y la cual estamos transitando en este mundo, estamos encontrándonos con situaciones muy fuertes y muy duras que han permeado en muchas ocasiones a nuestro mismo contorno eclesiástico. Y yo lo puedo decir de esta manera. En la actualidad, hermanos, hemos dejado de pensar como cristianos en una comunidad de creyentes que venimos y servimos a Dios, que venimos y ponemos nuestras vidas delante de Dios. Y tal parece que ahora somos más personalistas que otra cosa. Queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, que las cosas salgan de tal manera que lo que yo quiero es lo que se tiene que hacer. Y muchas veces como cristianos, hermanos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y en esto estaba yo pensando y meditando mientras estaba viendo este pasaje. En la actualidad, hermanos, una de las cosas que como cristianos señalamos y reprobamos, porque la palabra de Dios así nos los enseña, es aquel movimiento que tiene que ver con que se aborte, con el aborto. Aunque no, déjeme decirle que a partir del viernes pasado, en todo el país ya está aprobado el aborto, ¿sí? Y como cristianos decimos, ¿cómo es posible? ¿Y cuál es la premisa de las mujeres cuando hablan acerca de esto y cuando quieren dar a entender que tienen toda la autoridad y el derecho de abortar? Lo que hemos oído, lo que oímos, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. Sí hemos oído esto, ¿verdad, hermanos? Pero sin embargo, si esto lo trasladamos a la cuestión eclesiástica, si esto lo trasladamos a nosotros como creyentes, hermanos, muchas veces estamos en la misma sintonía, porque no estamos hablando de aborto. Pero ¿cuántos de nuestros jóvenes muchas veces van y se tatúan, van y se ponen piercings, van y hacen cosas indebidas delante de Dios y que la Biblia reprueba y que el Señor lo reprueba? Y entonces cuando uno los cuestiona dice, no, conmigo no te metas, eso es mi cuerpo, es mi cuerpo. No están abortando, no están haciendo otra cosa, pero sí están haciendo cosas que Dios no se agrada de eso. Y entonces la misma forma de pensar empieza a permear las mentes del creyente. Y entonces quizás no son prácticas como esas que señalamos y que reprobamos de una manera fuerte como el aborto, pero otras cosas, hermanos, que nosotros mismos por deleite, por comodidad, por tener nosotros algo que nos haga sentir bien, lo hacemos particular y nos olvidamos que somos el cuerpo de Cristo. Y entonces empezamos
con este tipo de pensamiento. No, mira, a mí no me digas, yo sé lo que hago, pero es que, hermano, la Biblia dice esto. No, no me juzgues, no me juzgues, ya el Señor me juzgará. No, hermanos, no es así, porque la Biblia dice que si en ti hay tinieblas, aún cuando también hay luz, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Porque, hermanos, estamos nosotros para servir a un solo Señor, a un solo Señor. Ninguno puede servir, dijo Jesús, y así empieza ese versículo. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Amas a Dios? Es una pregunta de reflexión. ¿Amas a Dios? Aborreces lo malo. ¿Amas lo malo? ¿Amas lo malo? ¿Amas el deleite? ¿Amas todas aquellas cosas terrenales que te ofrece el mundo y que de alguna manera te impiden poner tu vida al servicio de Dios? ¿Prefieres, si es tu preferencia, realizar actividades y estar en situaciones donde prefieres amar al mundo? Entonces, lo estás estimando, pero estás menospreciando a Dios. Jesús le termina este versículo o esta parte diciendo, no podéis servir a Dios. Y aquí en este caso, en específico, a las riquezas, ¿verdad? Pero hermanos, no se trata nada más de las riquezas, lo decíamos, sino se trata de cómo está encauzada y enfocada nuestra vida. ¿Amamos a Dios? Sí, pero no de palabra, sino de hecho. ¿Amamos a Dios? Sí. Tenemos, hermanos, que hacerlo viviendo conforme a lo que Él nos pide. De otra manera, hermanos, no hay amor, sino pura y sencillamente conocimiento. Termino, hermanos, si quieren buscar en sus Biblias, Colosenses 3, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y le pido que ponga atención en esto que probablemente ha leído varias veces, pero que lo vamos a poner como aplicación de nuestra meditación de esta tarde. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, que Dios nos permita y nos ayude a vivir una vida en integridad. Dios les bendiga.